Buenas tardes con todos, con todas. Mi nombre es Daniela Maldonado. Actualmente estoy a cargo de la Dirección Nacional de Currículo y a nombre del Ministerio de Educación les extiendo un cordial saludo a todos los docentes y la comunidad que nos acompañan en este espacio. Saludo también a Emilia Vallejo, que es la subsecretaria de Fundamentos Educativos, y a Lizeth Cueva, que es la subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, que nos acompañen en este espacio a través del cual dialogaremos sobre todo lo que se viene, los aspectos, los enfoques y todos los detalles del marco curricular de aprendizaje con un enfoque en competencias. Les recordamos a todos que pueden poner sus inquietudes, recomendaciones o preguntas a través del chat de este diálogo. Voy a iniciar presentándoles cómo estamos formulando el nuevo marco curricular. Los perfiles nacionales del currículo por competencias es lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a retroceder un poco. ¿Cómo se hizo este marco curricular? ¿Qué nos planteamos? Este marco curricular está basado en aprendizajes fundacionales. La primera idea que tenemos que plantearnos desde el Ministerio de Educación es que para formular este marco emprendimos un proceso de transformación educativa relacionado con la revisión y actualización del currículo. Esto nos llevó a tener y determinar ciertas necesidades desde territorio y nos formulamos qué es las competencias, qué es competencias para el Ministerio de Educación. Y llegamos a un acuerdo que ha sido validado y retroalimentado por la comunidad, docentes, expertos, estudiantes, que es el potencial de las personas para lograr desarrollar, integrar y utilizar distintos niveles de conocimientos, habilidades y actitudes interrelacionadas que le permiten satisfacer de manera exitosa y autónoma los desafíos individuales y colectivos que se le presenten, fortaleciendo sus actuaciones durante la vida laboral y la vida cotidiana. En este sentido, yo le invito a Emilia, que nos va a contar cómo entendemos el marco curricular, qué es esto de competencias que se contempla ahora en el currículo y qué se viene en toda esta transformación curricular. Emi, te doy paso. Muchas gracias, Dani, y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través del Facebook del Ministerio de Educación. En efecto, el marco curricular competencial de aprendizaje fue presentado el 3 de agosto en el tercer evento de transformación educativa, en donde justamente fue presentado, pero además a partir de ese proceso se empezó todo un proceso de validación de el marco curricular competencial con varias universidades, con varios gremios de distintos niveles de personas relacionadas a temas educativos, que permitió justamente la presentación actual del marco curricular. Este marco curricular competencial de aprendizajes está formado de la siguiente manera. Tiene primero en el centro tres competencias de las que le llamamos fundacionales. ¿Qué quiere decir competencias fundacionales? Justamente las competencias que son fundamentales, que son la base para que los otros procesos de aprendizaje o las otras competencias se puedan desarrollar. En un principio, en el marco curricular competencial, se había determinado a través de la investigación educativa basada en investigaciones internacionales y regionales, así como en investigaciones nacionales post-COVID y antes de COVID, que las dos competencias fundacionales base para que se puedan dar, para que se puedan anclar los otros aprendizajes son las competencias comunicativas lingüísticas y las competencias lógico-matemáticas, que además, según las investigaciones de, por ejemplo, INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, son de las competencias que más se vieron afectadas luego de la pandemia y que incluso antes de la pandemia ya existía una brecha importante en la calidad de aprendizajes en los estudiantes ecuatorianos. Luego del segundo evento de transformación educativa que la desarrolló el Ministerio de Educación en este año,
se determinó, gracias a la participación de la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, docentes, asesores, auditores, etcétera, que una tercera competencia fundacional y que hasta ahora en el currículo había estado de alguna manera, no tenía la importancia necesaria, son las competencias socioemocionales. Justamente con la pandemia se enfatizó la importancia de que la escuela no sea solo un lugar donde se aprenden cosas, temas, contenidos, sino también donde aprendemos a construirnos como persona y a saber cómo relacionarnos de la mejor manera, siendo empáticos, siendo colaborativos con las personas que están a nuestro alrededor, reconociendo además sus diferencias. Es por eso que entró como una tercera competencia fundacional las competencias socioemocionales. Y como ustedes ven en el cuadro que se está presentando, están en el centro de acción de este marco curricular competencial. Una vez que tenemos a las competencias fundacionales, existen 8 competencias transversales que están alrededor del centro. Las primeras 4 están en el cuadro de competencias para relacionarse con los otros, promover el autoconocimiento y el cambio social, y están determinadas de la siguiente manera: ciudadanía mundial y conciencia cultural, apreciación y desarrollo cultural y artístico, aprender a aprender, lo que también se llama metacognición, que tiene mucho que ver con que el estudiante se empodere de su propio proceso de aprendizaje, reconozca los errores no como un castigo, no como algo que está mal y que hay que evitar, sino como algo que es parte del proceso de aprendizaje. Y también está la actividad física, el deporte, el bienestar y la vida saludable. También tenemos, por otro lado, las competencias para entender el mundo en el que vivimos y transformarlo de forma sostenible. Está la competencia de emprendimiento y gestión financiera, que se relaciona justamente al interés que tiene el sistema educativo, pero varias organizaciones nacionales e internacionales, de promover una educación financiera que permita justamente el acceder adecuadamente a los diferentes medios de inversión, consumo y gasto, y que podamos transversalizar el conocimiento de la educación financiera en todos los subniveles, así como fortalecer los procesos de emprendimiento, creatividad e innovación. Tenemos también a las competencias digitales, que viene a ser no necesariamente la asignatura de informática, no necesariamente centrada específicamente en la computación, sino que amplía la mirada hacia el tema de la ciudadanía digital y el hecho de comprender el mundo en el que vivimos, en un mundo de una sociedad 4.0, donde muchas de las relaciones sociales que formamos es a través de los medios digitales. También están las competencias científico-técnicas, una promoción de las ciencias, pero también de la divulgación de las mismas, y obviamente de las competencias técnicas, y la competencia de desarrollo sostenible y ambiente, en la cual fue parte del proceso del marco curricular a partir de varias encuestas, como por ejemplo Futuros de la Educación, que lo hizo UNESCO con algunas tomas en el Ecuador, donde una de las preguntas fundamentales hacia el estudiantado ecuatoriano fue sobre qué tipo de aprendizaje no recibe en el aula, pero considera súper importante para el mundo en el que vivimos. Y la principal respuesta que obtuvimos de los estudiantes fue temas de cambio climático, erosión de los suelos, la cuestión de los mares. Es decir, es evidente que en el mundo en el que ahora vivimos no solo es de interés de los estudiantes, sino necesario para el planeta y su sostenimiento, poder generar dentro del proceso curricular eh, contenidos específicos que permitan desarrollar la competencia del desarrollo sostenible y ambiente, y mucho más en un país tan biodiverso como el en el que vivimos. Y no menos importante, se ha transversalizado las competencias éticas y para la integración ciudadana, que como ustedes ven está en la parte de abajo del centro de las competencias fundacionales y las transversales, entendiendo las competencias éticas y para la integridad ciudadana, justamente la promoción de una ciudadanía responsable, de una ciudadanía ética, además de una ciudadanía de cultura de paz, en donde lo que queremos es que no se centralice el tema de competencia ética e integridad en una materia en específico, sino que todas las materias
con las comunicativas, las lógico-matemáticas, las que tienen que ver con el ambiente, las que tienen que ver con el arte, con la ciudadanía mundial y la presencia cultural, que en todas las materias y todos los docentes sean capaces de generar procesos en el aula, actividades en el aula, donde se pueda dialogar, debatir y poner en práctica varias competencias éticas y de integridad ciudadana en el día a día que permita formar obviamente a un ciudadano comprometido consigo mismo, pero también con aportar a la sociedad. Pasemos, por favor. Algo importante del marco curricular es que tiene tres enfoques, ¿no? Tres procesos que lo sostienen, que obviamente esto también impacta en la metodología y en el cómo lograrlo en el aula. El primer enfoque es el enfoque de Citán más H en sus siglas en español, o más conocido en inglés como STEAM más H, que habla de la ciencia, la ingeniería, la tecnología, el arte, la matemática y las humanidades, transversalizado en todo el currículo, no solo en aquellas materias científico-técnicas o en la matemática como tal, sino permitir que la implementación de este nuevo currículo competencial, reconociendo que las competencias tienen que ver mucho con el reconocimiento de esa potencialidad que existe en el estudiante, pueda generar en el aula y fuera de ella, independientemente de qué materia sea, procesos de innovación, de creatividad, de aplicabilidad de las ciencias, de la ingeniería, el arte, la tecnología, sabiendo además que muchos estudios de psicología, de educación, etcétera, nos demuestran que estos espacios, que se les denomina espacios makers, espacios de hacer, espacios de inventar, espacios de ser creativo, generan justamente esos procesos competenciales, ya no solo de conocer o de saber de memoria las cosas, sino de cómo saber ponerlos en práctica en tu realidad y con los materiales que tienes a la mano. Otro de los enfoques importantes del nuevo marco curricular competencial es el enfoque de neuroeducación. La neuroeducación es una ciencia relativamente nueva, relativamente porque ha sido bastante desarrollada en los últimos 20 años y gracias al avance de la tecnología ha permitido que actualmente sepamos muchas cosas acerca de cómo aprende nuestro cerebro y que justamente el motor del proceso cognitivo de aprendizajes comunes y corrientes, así como de las emociones, tienen que ver mucho con cómo se desarrolla el cerebro desde temprana edad en adelante hasta la adolescencia y la adultez. Una de las cosas que nos señala la neuroeducación, por ejemplo, es la importancia de los andamiajes, es decir, de que constantemente los procesos educativos tengan una conexión el uno con el otro y que se vaya reforzando conforme a los años. También el reconocimiento de que uno de los principales retos que tiene la neuroeducación es el desarrollo de funciones ejecutivas, que tiene que ver con el autocontrol cognitivo, con el autocontrol emocional, es decir, saber reconocer mis emociones, pero también saber en qué espacios puedo expresar esas emociones, de qué manera hacerlas de una manera adecuada. También está lo que nos demuestra la neuroeducación acerca de los procesos atencionales, el hecho de que el foco atencional de los niños y los adolescentes está en los primeros minutos de clase y donde muchas veces los profes utilizan esos minutos de clase para tomar la lista o para cosas que no son necesariamente el contenido de la clase como tal, desaprovechando de alguna manera ese foco atencional primario que tienen los estudiantes. El proceso del enfoque de neuroeducación nos permite reconocer no solo la importancia que tiene lo cognitivo, sino la importancia que tiene lo emocional sobre lo cognitivo. El hecho de reconocer que un niño que está feliz, que va tranquilo a la escuela, que vive en un proceso armónico en su familia y en la escuela, va a rendir de mejor manera y que por lo tanto los procesos de recuperación de aprendizaje no tienen que centrarse exclusivamente en medir lo cognitivo o centrarse en temas como inteligencia o capacidad o memoria, sino centrarse también en reconocer la emocionalidad del niño y el contexto que tiene a su alrededor. Y nuestro tercer enfoque es acerca del enfoque interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Impulsar el hecho de que cada vez más los docentes puedan trabajar de manera interdisciplinaria en la escuela. ¿Y qué quiere decir esto? Juntar muchas veces procesos de planificación microcurricular entre lengua, entre matemática y otras asignaturas
que permitan generar procesos más relacionados con la vida diaria, ¿no? Que en la vida diaria, pues, no es que somos en una hora matemática y la siguiente lenguaje y la siguiente ciencias. En la vida diaria resolvemos las dificultades y retos del día a día con todos los conocimientos y elementos que tenemos alrededor. Es por eso que queremos empujar a que cada vez el aula esté más relacionada a la vida diaria, a la realidad que tenemos en el país y en el mundo, y también obviamente humanizarla, ¿no? En el sentido de que los estudiantes vayan a la escuela no solo por aprender o obtener un título, que está muy bien, sino también para formarse de manera integral como personas y ciudadanos integrales. De ahí también viene el reconocimiento de que somos un país intercultural, un país además que reconoce a 14 nacionalidades y pueblos, un país que tiene muchas culturas, muchas lenguas, y que es importante en la realidad ecuatoriana reconocer que no es lo mismo un proceso educativo que se da en Quito, en la zona norte de Quito, que un proceso educativo que se da en el mismo distrito metropolitano de Quito, pero en una zona tan biodiversa como el Chocó andino, o versus Costa, o versus Galápagos o Oriente, ¿no? Es por eso que este currículo también tiene mucho que ver con los procesos de flexibilidad y contextualización curricular. Y bueno, el marco curricular competencial está basado, como ya les había dicho, en 3 competencias fundacionales, en donde está el énfasis de trabajo y de aprendizajes para los estudiantes. Pasemos al siguiente, por favor. Estos aprendizajes, como ya les había dicho, aprendizajes o competencias son los comunicativo-lingüísticos, los lógico-matemáticos y los socioemocionales. En el currículo competencial, que de hecho va a ser presentado este jueves, el 9 de noviembre a nivel nacional, entendemos a lo socioemocional como la gestión de emociones, la comprensión y expresión de forma positiva para la interacción, trabajar de forma independiente, también colaborativa para el logro de objetivos académicos, sí, pero también personales y sociales, ¿no? Construirnos como personas y no solo como estudiantes. Desarrollar estrategias para la resolución de conflictos interpersonales, es decir, que los estudiantes sepan cómo resolver las diferencias de opiniones o de ideas que un estudiante puede tener con el otro de manera pacífica, aprovechando las similitudes y diferencias individuales y colectivas, evidentemente de forma ética y responsable, que quiere justamente decir resolver las diferencias que podamos tener de manera pacífica sin hacer daño, sin hacerme daño y sin hacer daño a los demás. En lo lógico matemático lo hemos definido como el hecho de poder utilizar conceptos, procedimientos y datos en la formulación. Es decir, justamente tener un marco competencial nos permite ir más allá del conocer, ¿no? Sino ya es utilizar. Saber utilizar conceptos, procedimientos y datos en la formulación, uso e interpretación de las matemáticas con la finalidad de encontrar soluciones a problemas de su contexto, de su realidad, describir y explicar los fenómenos a través del uso de un lenguaje formal, emitir juicios y argumentos válidos en la toma de decisiones, reconociendo que lo lógico matemático no tiene necesariamente que ver con aprender exclusivamente matemática, sino desarrollar pensamiento lógico, que justamente el pensamiento lógico es el que me permite tomar decisiones ya basados en argumentos sólidos. Y también están las competencias comunicativas lingüísticas, que están definidas en el nuevo marco curricular competencial como el poder identificar, comprender, producir e interpretar discursos y textos en diversas situaciones comunicativas en los diferentes ámbitos de interacción, sea una interacción presencial, sea una interacción sincrónica a través de medios digitales, a través de medios escritos, etcétera. Situaciones comunicativas en los diferentes ámbitos de la interacción, de acuerdo con necesidades y propósitos específicos en áreas de producción de conocimiento, cultura, aprendizaje y resolución de problemas. Vemos ahí, por ejemplo, cómo el tema de la resolución de problemas es algo transversalizado en los 3 competencias fundacionales y es lo que permite el proceso interdisciplinario.
cuando hablamos de lo comunicativo lingüístico, también hablamos de la lengua, de las lenguas originarias, del aprendizaje de las lenguas originarias, como las de relacionamiento intercultural, y también el aprendizaje de lengua extranjera, que en el caso del currículo competencial está enfocado al inglés, sin perjuicio de que una institución educativa de otro tipo de sostenimientos del fiscal pueda promover otro tipo de lenguas extranjeras también. Esto es importante porque al decir que la lengua extranjera y las lenguas de relacionamiento intercultural están relacionados o están directamente involucrados a la competencia fundacional comunicativo-lingüística, quiere decir que le estamos dando un peso extra de reconocer que aprender a comunicarse en otros idiomas es fundamental para el bachiller ecuatoriano y para las necesidades del Ecuador y del siglo XXI. Ok, me parece que en este momento le voy a dar paso de nuevo a Daniela. Muchas gracias, Emi. Con la formulación de este marco curricular basado en competencias y de aprendizajes fundacionales, proponemos una transformación del perfil del bachiller ecuatoriano, que tenga como centro el desarrollo personal, el comunitario y que sea un ciudadano nacional. Por lo tanto, se propone un perfil basado en competencias transversales, como lo explicaba Emilia, a lo largo de la trayectoria educativa en función de cada subnivel. Cada subnivel establece habilidades fundacionales, competencias transversales y disciplinares de forma progresiva, lo que nos da como resultado tener perfiles de salida por tramos, que a la vez son de entrada. Nosotros tenemos y planteamos perfiles de salida, por ejemplo, de elemental, que a la vez conlleva a tener todo el aprendizaje que deben tener los estudiantes para pasar al subnivel que sigue, media. Por lo tanto, tenemos por tramos y también hemos formulado un perfil de egreso del bachiller. Este perfil de egreso está establecido por atributos que cada estudiante construye a lo largo de su trayectoria escolar. Por lo cual ahora invito a Lisette, por favor, Lisette, que nos comparta los aspectos relevantes de la reforma del bachillerato y del marco curricular que forma parte de esta transformación educativa. Lisette, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Dani, también Emilia, por esta presentación inicial. Nada de esto que ustedes han comentado puede ser posible sin tener ya también resultados concretos de todo el trabajo que se ha venido realizando, no solamente en el pensar cómo se estructura de manera pertinente el currículo, sino también cómo a partir de esa pertinencia que tiene el currículo y la reestructuración en función de estos aprendizajes fundacionales, en función de estas competencias que se han priorizado, ya tienen su fruto en cada una de las figuras profesionales y de los perfiles que los bachilleres y estudiantes de los diferentes niveles van a lograr a través de esta implementación. En este sentido, el Ministerio ha venido trabajando muchísimo también en un proyecto de reforma integral del bachillerato. Este tiene un objetivo en un primer momento de desarrollar un bachillerato científico humanista con menciones específicas, pero también cuando se habla del bachillerato técnico, un bachillerato técnico que está orientado a una oferta de figuras profesionales que son pertinentes con las necesidades en cada uno de los territorios, de acuerdo con cada una de las vocaciones productivas de estos territorios y que en efecto están adecuadas a esta realidad que tienen cada una de las provincias a nivel nacional. Además, dentro de los objetivos de este proyecto de reforma del bachillerato tenemos que es importante trabajar en un tronco común que tenga una cierta flexibilidad para que de esta manera se pueda responder de manera eficiente y efectiva a estas necesidades que tienen los diversos sectores sociales y productivos. Entre las características del proyecto lo primero que es que está orientado al desarrollo de competencias fundacionales. Ahí vemos la gran evidencia de poder establecer un currículo, como se mencionaba al inicio, y cómo a través de este se puede desarrollar estas competencias fundacionales en los diferentes niveles y subniveles educativos. La visión integral de la educación en la que el estudiante es sobre todo un sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje.
¿sí? Y que además se relaciona mucho esta formación con cada uno de su contexto. Entre la misión que tiene el proyecto es también que brinda competencias que le permiten vivir al estudiante con dignidad, promover la igualdad, además de constituir una sociedad más justa e inclusiva para todos y para todas. Esto, si podemos cambiar, Dani, por favor, la presentación. Todo esto también ha sido trabajado desde un proceso extenso, sí, un proceso que nos ha llevado un largo camino también. Primero, en un primer momento de generar un análisis prospectivo de la vocación productiva de cada una de las provincias, un análisis que se ha hecho con mucho detenimiento de cómo están constituidas cada una de las provincias y a partir de eso, dónde están orientadas las necesidades de empleabilidad, pero también de demanda y de oferta en educación dentro de cada provincia. Un estudio de pertinencia de la oferta de bachillerato técnico y la construcción, sobre todo, de un modelo de ordenamiento o reordenamiento territorial de la oferta del bachillerato. Y a partir de eso también el planteamiento de una estrategia de fortalecimiento de la educación técnica que tiene después mucha articulación con aquellas necesidades del sector productivo, pero también con aquellas necesidades que requiere el sistema de educación superior y el sistema de cualificaciones. Y es por eso que en los últimos años se ha venido trabajando muchísimo en el proyecto o la propuesta de educación y formación técnica y profesional, pensando que el bachillerato no es un bachillerato que tiene un fin, sino más bien que tiene una continuidad tanto para la empleabilidad según el enfoque que se lo presente o su continuidad hacia la educación superior. En este sentido, este trabajo se lo ha realizado también de manera articulada con el territorio a través de talleres a nivel nacional con representantes de industrias y sectores sociales y productivos, con la participación también de la academia, con representantes de instituciones de educación superior, pero también de los niveles de educación media. En total, 18 talleres a nivel nacional que se realizaron en su momento para lograr lo que les vamos a presentar en una siguiente lámina. Más de 400 participantes que participaron dentro de estos talleres también. A partir de esto se identificaron 11 familias profesionales, que son aquellas sobre las cuales se está trabajando ya el proceso de reforma, y 32 figuras profesionales que están orientadas dentro de estas 11 familias. Estas 11 familias y estas 32 figuras profesionales salieron también de una sistematización a nivel territorial de todas estas necesidades y de escuchar a la población y de generar también un proceso articulado de cómo esas necesidades pueden traspasarse también a lo que establece cada una de las vocaciones productivas de las provincias. Y lo que les queremos presentar ahora es cómo está constituida esta nueva actualización de la oferta para el bachillerato técnico. Las 11 familias profesionales están orientadas en un primer momento al desarrollo de los deportes, figuras más ancladas a lo de promotora en actividades físicas, deporte y recreación o de gestión deportiva y cultural. Hay una figura también que tiene mucho que ver con el campo de la salud y de los servicios. Entonces aquí tenemos otras figuras sobre atención primaria de la salud o atención a la primera infancia, que tienen también mucha relación con algunas carreras que están ya implementándose dentro de la educación superior y que lo que buscamos es que se tenga continuidad en la formación, o carreras como seguridad ciudadana y atención humanitaria. El área de artes también es una de las figuras que se ha considerado dentro de este proceso, y dentro de ellas tenemos artes plásticas de diseño, tenemos música, gestión cultural y artes escénicas. Dentro del campo más de agropecuaria está las áreas de producción agropecuaria con un enfoque de sostenibilidad, porque como ustedes escucharon también dentro del el pensamiento de cómo se constituyen ahora los aprendizajes, hay un enfoque sostenible dentro de la formación y está sí en cada una de las competencias que los estudiantes desarrollen, pero también está implementada o cimentándose dentro de un enfoque de una figura profesional mucho más específica sobre a una producción agropecuaria y sostenible.
El manejo de recursos hidrobiológicos también es una de las ofertas que se están planteando a partir de este análisis, y la conservación y procesamiento de alimentos. Sigamos, por favor. Otra de las figuras que se han incluido es la industrial. Aquí esta área más industrial tiene unos componentes mucho más técnicos, tiene unos componentes ya de unas áreas que son más de la electromecánica automotriz, de la electrónica, la electromecánica también, de la mecatrónica, que son actualmente áreas que tienen una articulación también con la educación superior, pero además que en el marco de las tendencias actuales o las necesidades que requiere el sector productivo, están fuertemente demandadas en función de formar a este tipo de estudiantes con estos perfiles: la fabricación en madera y la climatización. Sí, que ustedes ven que tiene también un enfoque como los que hemos venido comentándoles. Hay una figura también que tiene que ver mucho con la construcción sostenible. A partir de eso, la construcción en estructuras metálicas y la construcción de obras civiles, instalaciones eléctricas. Y finalmente, el campo ya del diseño, donde se destaca muchísimo el diseño de modas, el diseño de calzado, el diseño de joyas, diseño gráfico. Cada una de estas son familias y figuras profesionales que se han venido trabajando desde este análisis prospectivo de la vocación productiva, de los diversos estudios de pertinencia, que no solamente están anclados a lo que nos puede decir la vocación, sino también que ha escuchado las necesidades que tienen los sectores sociales y productivos en cada uno de los territorios, como lo mencionaba al inicio, ¿sí? Y que la idea es que en este tiempo podamos ir trabajando también ya de manera más específica en cada una de estas figuras a partir de la definición curricular, y pensando que cada una de estas figuras y de estas familias tienen que estar orientadas al desarrollo de unas competencias que sean competencias integrales en los y las estudiantes que van a salir con este tipo de perfiles. No sé si quieres cambiar, Dani, también la presentación. Bueno, y finalmente, con esto, el perfil del bachiller ecuatoriano, sí es importante considerar que este perfil presenta unos rasgos específicos que son cualidades que se han establecido de acuerdo con el contexto, sí, de acuerdo con las necesidades actuales. Además, establece un desarrollo de competencias que lo que se piensa es que se pueda sacar el potencial de las personas, y finalmente se tiene un perfil que está basado en unos atributos adquiridos. Y aquí tenemos un ejemplo también, o el desarrollo ya de este perfil del bachiller ecuatoriano, desde sus principales rasgos, que son el pensamiento crítico y la práctica reflexiva, y unas orientaciones ya mucho más específicas dentro de cada uno de estos. La conciencia socioambiental e intercultural para la sostenibilidad y la ciudadanía global, y el liderazgo colaborativo. Sí, aquí es necesario que los bachilleres también puedan comprender la relación existente entre la sociedad, entre el medio ambiente y las culturas, es decir, reconocer también su contexto, tomar decisiones responsables que promuevan la sostenibilidad en un mundo diverso y un cambio constante, el valorar la diversidad cultural, ¿sí? Y también accionar de manera positiva como un ciudadano, y como un ciudadano responsable también de asumir estas necesidades y este tipo de procesos dentro de su misma cultura o su mismo contexto, ¿sí? También es un ciudadano que es consciente sobre todo de los desafíos globales, que está también en la capacidad de generar un liderazgo efectivo, como también un ciudadano responsable que influye de una manera positiva en su comunidad, pero también que esta influencia traspase al mundo entero. Sí, y también algo que se ha considerado importante dentro de este perfil es que el bachiller pueda tener una mentalidad innovadora y adaptativa, ¿sí? Y a partir de esto también pueda generar empatía y cohesión social. Lo que necesitamos ahora es que los estudiantes
puedan generar estas mentalidades innovadoras, puedan generar estas mentalidades también de emprendimiento, que entiendan también y se conecten emocionalmente con los demás, que puedan demostrar sensibilidad hacia sus necesidades propias, hacia las necesidades de los demás, hacia las diferentes perspectivas, respetar estas perspectivas de cada una de las personas que le rodean y construir también una sociedad más única, sí, y solidaria, como se menciona también dentro de la misma normativa. Lo importante también dentro de este proceso de construcción del perfil del bachiller ecuatoriano es que se pueda generar un perfil o un estudiante que se pueda formar a través de un análisis mucho más flexible, desde unas habilidades mucho más creativas, que estén en suficiente capacidad para enfrentar los diferentes desafíos y también poder hacer frente a los cambios en un entorno de constante evolución. Y a partir de esto también la generación de nuevas ideas, ¿sí? El poder contar con una mentalidad innovadora implica que el bachiller pueda generar nuevas ideas, pueda aprender de manera continua. No es un aprendizaje estático, es un aprendizaje que se va renovando de manera permanente en función de los cambios y las tendencias actuales. Y de esa manera también lo que se necesita en el bachiller ecuatoriano es que se pueda adaptar a las diferentes situaciones y pueda contribuir también a su vida profesional, a su vida personal y también de esa manera poder transformar los diferentes campos en los cuales está inmerso. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Y justamente con todo lo que hemos compartido, hay una pregunta súper interesante para las dos y formula un estudiante. ¿Cuáles creen que son los retos y necesidades más fuertes para este cambio curricular? Emi, comenzamos contigo. Gracias. Y qué bueno que un estudiante nos esté escuchando. Me parece que es fundamental que los estudiantes se involucren justamente en conocer de qué se trata el currículo y de dónde viene este cambio. Para mí una de las principales necesidades es justamente la formación docente, uno. Como les decía, nosotros estamos conscientes desde el Ministerio de Educación, tanto la Subsecretaría de Fundamentos Educativos como la Subsecretaría de Especializada Inclusiva de la que lidera Liz. Sabemos que tenemos que trabajar fuertemente con la Subsecretaría de Desarrollo Profesional, pero también con las universidades, en relación a que el cambio curricular significa un cambio de mirada a la formación inicial docente y también de otras carreras relacionadas a la educación, y también evidentemente una responsabilidad grande como Ministerio de Educación para generar procesos de formación continua sostenida en los nuevos enfoques curriculares, neuroeducación, STEM, interculturalidad, interdisciplinariedad y evidentemente el mismo proceso, apoyar al docente, ¿no? En este cambio, en esta transición. Sabemos que no, el nuevo cambio curricular no se ejerce simplemente sacando un acuerdo, sacando un nuevo currículo y decir aplíquese, sino que la aplicación es en el día a día y en el aula, con procesos de acompañamiento al docente. Y es por eso que desde el ministerio estamos generando algunos recursos que puedan apoyar al docente en esta transición del currículo por destrezas a este nuevo currículo competencial. Listo. Gracias, Emilia. Sigue, Liz, por favor. Muchas gracias. Yo lo que considero es, nosotros hablábamos muchísimo de que el perfil del bachiller tiene que ser un perfil que tenga una adaptación a los diferentes cambios, ¿sí? Eso implica que la responsabilidad de construir un cambio o una transformación en el marco del currículo no solamente es responsabilidad de una persona, sino es la responsabilidad de todos los actores. Y esa responsabilidad implica cambiar la mirada de cómo habitualmente nosotros nos encontramos trabajando y asumir que tenemos
Entonces, asumir que tenemos unos nuevos retos frente a la formación de estudiantes y a partir de eso constituirnos como unos seres humanos que aportamos a los cambios de manera positiva. Entonces, creo que el principal reto está ahí. Desde primero, asumir que estamos afrontando un cambio y que el cambio no solamente se genera desde uno, sino que se genera desde todos. Y después adaptarnos a asumir esos cambios también de manera articulada, pero también de manera activa, ¿sí? No ser solamente pasivos que no participan en el proceso, sino más bien ser seres muy activos que generan propuestas innovadoras, que generan propuestas creativas y a partir de eso generar también un cambio positivo, innovador y que pueda transformar también lo que hemos venido construyendo. Muchas gracias, Lisette. Y justo la siguiente pregunta es de una profesora que nos comparte que ella trabaja en bachillerato técnico y que ya trabajan sobre las competencias. Entonces pregunta cuál es el mayor aporte que tiene esta reforma del bachillerato técnico en el marco de la transformación curricular. Lo primero que se plantea dentro de esta reforma, como lo explicaba, es el repensar un poco cómo están constituidas las figuras actuales y las familias profesionales, ¿sí? El poder generar un proceso de análisis o de revisión de la vocación productiva, el poder generar un proceso participativo con los diferentes actores estratégicos de cada uno de los territorios, nos ha ayudado a nosotros a establecer cuáles son las familias y las figuras profesionales que ahora son pertinentes para su implementación. Entonces, ese es uno de los primeros cambios. Y el siguiente cambio es ya en la constitución misma de cada una de estas figuras, en cómo pensar estas mallas curriculares, en cómo pensar estos planes de estudios que están más anclados a unos perfiles a los cuales se debe responder con aprendizajes fundacionales, pero también que permiten un tránsito tanto a la empleabilidad como un tránsito también y una continuidad hacia la educación superior. Entonces es pensar también no solamente quizá en el nombre de la figura, no, sino en qué tiene esa figura, qué tiene esa familia que le hace diferente, y cómo a través de un análisis pertinente poder generar como este tránsito o estos itinerarios formativos para los estudiantes. Gracias, Lisette. Emilia, preguntan, ¿qué significa para los docentes esta transformación curricular? Bueno, hicimos una serie de validaciones con docentes, con estudiantes de formación de docentes en varias universidades e institutos tecnológicos del país. Así también se hizo una jornada de validación nacional que se realizó por medio de Teams. Creo que la mirada del docente frente a la transformación curricular implica un cambio de mirada acerca de la escuela, no solo vista desde ese espacio donde hay que enseñar conocimientos, contenidos que son importantes, sino también un espacio de reto al docente para que pueda innovar, para que pueda crear, para que pueda proponer cosas ajustadas a las realidades de sus estudiantes, ajustadas a la realidad del lugar donde se vive. Yo creo que hay varios docentes que sí están motivados en relación a flexibilizar, a innovar, a pensar distinto, a pensar de manera creativa, incluso a implementar cosas que ya lo venían haciendo, pero por temor a que se sancione por pensar distinto, por hacer las cosas distintas, no lo decían abiertamente, ¿no? Y justamente el nuevo currículo competencial promueve la innovación, promueve la creatividad, promueve que pensemos que cada estudiante es diverso y cada docente también lo es, y que por lo tanto cada docente encontrará la mejor forma de trabajar con sus estudiantes de manera reflexiva y creativa. Espero que para los docentes el nuevo marco curricular competencial y este nuevo currículo por competencias signifique una oportunidad de retarse a sí mismos, de continuar formándose, de proponer y de ser creativos y de que las autoridades institucionales, los rectores, los vicerrectores, también promocionen y feliciten a los docentes que salen del metro cuadrado, que dan mucho más de sí para ver la transformación educativa en su propia aula.
Gracias, Emilia. De alguna manera, la siguiente pregunta ya la abordó Lisette, si quieres complementar algo, pero preguntan cuál es el rol de la familia en la transformación curricular. Emilia, no sé si quieres responder o Lisette complementar lo que nos dijiste antes. Si quieren lo puedo decir rápidamente y después también Emi lo puede decir. El rol de la familia dentro de la formación de un estudiante es fundamental, ¿sí? El primer contacto que un estudiante tiene durante su formación es la familia. Entonces, la familia es un elemento fundamental dentro de su formación, no solamente porque en algún momento puede reforzar esos aprendizajes que se pueden desarrollar en el contexto educativo, sino porque ellos son quienes tienen el mayor espacio de tiempo con sus hijos, al menos en los primeros años. Entonces, implica un rol sumamente importante que requiere de un trabajo también de la misma comunidad educativa, el poder involucrar al padre de la familia para que sea partícipe de este proceso y que creo que en este tiempo hemos avanzado muchísimo también con los diferentes planes que ha llevado a cabo el Ministerio de Educación para que la familia pueda ser partícipe de estos primeros cambios que ya se pueden ver reflejados dentro del proceso de transformación. Yo solo para sumar algo a lo que Luis ha dicho, es decirles que sabemos, por eso que nosotros hemos hecho la validación como comunidad educativa, nos interesa que la comunidad educativa en su totalidad, es decir, no solo estudiantes, no solo docentes, sino las familias conocen acerca del cambio curricular, qué significa este cambio curricular. Sí, muchas veces entendemos el sistema educativo desde lo que vivimos en el aula y validamos cosas que nos pasaron en el aula en el sentido de, bueno, a mí me pasó y estoy aquí, soy una persona de bien. Pero hay muchas cosas que la ciencia, que el cambio de perspectiva, el mismo siglo XXI nos ha demostrado que es importante cambiar, que es importante no validar ciertas conductas o ciertas formas de trabajo en el aula, que es importante generar creatividad, que es importante generar innovación en el aula, justamente para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Y no solo me refiero a tener una carrera universitaria, tener un trabajo, sino ser feliz. Entonces, el tema de ser feliz es algo que no viene solo del aula, solo del docente, sino que involucra definitivamente a la familia, a cómo la familia concibe la educación y que aspiramos no solo con los currículos, sino con otras estrategias que el Ministerio ha generado, que la familia siempre esté involucrada y que sobre todo las familias siempre motiven a las personas que tengan a su alrededor en edad escolar a asistir a la escuela y a darle valor al hecho de la escuela, ¿no? A motivar a que la escuela es importante y que la escuela va mucho más allá de obtener un título o de aprender lo básico, sino que implica un lugar de acceso a derechos, implica un lugar de socialización y un lugar donde aprendemos a ser ciudadanos. Pues, Muchas gracias. Seguro se quedan muchas inquietudes por parte de la comunidad que no podemos responder en este momento. Sin embargo, como ha mencionado Emilia y Lisette, ha sido súper importante para el Ministerio de Educación crear un proceso participativo y donde en los encuentros que hemos estado pueda retroalimentar, pero también haya una reflexión curricular. Esta formulación de la política ha sido basada en evidencia y es uno de los principios fundamentales para la construcción del currículo. Es por eso que en este encuentro queremos invitarles formalmente a la presentación del Currículo Nacional por Competencias. Para quienes están a nivel nacional fuera de la capital, pueden acompañarnos por este mismo medio el jueves 9 de noviembre a partir de las 8:30. Agradezco, Emilia, Lisette, por su participación y sobre todo agradecemos a la comunidad presente, a los docentes, a los estudiantes que nos han acompañado y les esperamos el jueves para que conozcan más detalles sobre este currículo que estamos planteando. Muchas gracias y una buena tarde.